¿Te imaginas despertar una mañana y que el sol no se mueva del cielo, que el viento enmudezca y el mar se congele en un solo lado del planeta, mientras el otro arde sin descanso? Esta no es una historia de ciencia ficción, es una advertencia silenciosa de lo que nos mantiene vivos. El giro eterno de la Tierra. Pero, ¿y si la Tierra dejara de girar? El planeta Tierra está en movimiento constante, aunque no se perciba. Se desliza a más de 1600 kilómetros por hora en el Ecuador. Cada amanecer, cada atardecer, cada estación es el resultado de un baile invisible e ininterrumpido. La Tierra gira, siempre lo ha hecho. Es una certeza tan firme como la gravedad, tan asumida que rara vez nos detenemos a pensar en ello. Las olas rompen, los vientos soplan, los relojes marcan el tiempo. Todo está orquestado por esta danza silenciosa. En este mundo habitual, donde los días y las noches suceden con precisión milimétrica y donde nadie se pregunta cómo funciona nuestro planeta, vivimos en una coreografía perfecta. Pero hoy, algo me obligó a cuestionarlo todo. Una pregunta se coló en mi mente como una sombra inesperada. ¿Qué pasaría si la Tierra dejara de girar? No por un segundo, no lentamente, detenida, en seco. Al principio solo fue curiosidad, pero esa pregunta, como una grieta en el suelo, empezó a expandirse. Detrás de ella venía una avalancha de consecuencias que jamás había imaginado. ¿Qué le ocurriría al mar, a los árboles, a nuestros cuerpos, al tiempo mismo? ¿Seguiríamos existiendo? Y así comenzó la travesía, no hacia afuera, sino hacia adentro. Un viaje para descubrir el verdadero peso del movimiento que lo sostiene todo. Cerré los ojos y comencé a imaginarlo, visualizarlo, como si de verdad pudiera sentir ese frenazo brutal en los huesos. Y en ese instante ya no había marcha atrás. Busqué respuestas en libros, en científicos, en simulaciones y hasta en modelos matemáticos. Incluso antiguos mitos que hablaban de soles quietos y lunas detenidas. Un astrofísico al que contacté casi por desesperación me dijo algo que aún resuena en mi mente. La rotación de la Tierra es el pulso de la vida. Si se detiene, todo se transforma y muere. Me envió documentos, datos escalofriantes, tormentas supersónicas, océanos migrando hacia los polos, un hemisferio en perpetua noche y otro bajo un sol inclemente. Pero más allá de los números, fue su voz la que me guió, no por lo que sabía, sino por cómo lo decía, con temor, con respeto, con reverencia ante una fuerza que apenas entendemos. Me convertí en un observador obsesivo del mundo. Cada nube, cada sombra, todo tenía ahora un nuevo significado, como si la Tierra misma intentara susurrarme algo antes del gran silencio. Una noche lo decidí, me embarcaría en esta simulación, no en una pantalla, sino en mi mente, en mi cuerpo, en mi alma. Me imaginé en un mundo donde la Tierra, de pronto, se detiene, y me comprometí a vivir cada consecuencia como si fuera real. Me alejé del ruido, apagué mi teléfono, me aislé. Solo el viento, el cielo y mi conciencia. Un experimento mental que cruzó la frontera entre la realidad y la ficción. Crucé el umbral, ya no estaba en mi mundo, estaba en uno nuevo, inmóvil, extraño, brutal. Un mundo sin giro. Y todo comenzó a cambiar. El primer impacto fue el viento. Sin la rotación, el aire perdió su ritmo. Lo que antes era una suave brisa se convirtió en un torbellino salvaje, sin patrón, sin ley. Luego vino el agua. Los océanos comenzaron a moverse hacia los polos como si fueran atraídos por una fuerza fantasmal. Las costas desaparecieron. Las ciudades se inundaron. El sol,
dejó de moverse. En un lado, un día eterno, el otro, una noche sin fin, y nosotros atrapados entre fuego y el hielo. Las plantas murieron, los animales enloquecieron, la civilización, construida sobre la estabilidad del tiempo, comenzó a colapsar. Y yo, en el centro de todo, sintiendo cómo cada capa de lo que era conocido se deshacía como polvo en mis manos. No podía seguir huyendo, tenía que entender el corazón de esta catástrofe. Empecé a estudiar cómo la rotación influye en la vida celular, en el campo magnético que nos protege del sol, en la atmósfera que respiramos. Comprendí que sin rotación, el campo magnético se desvanecería. Las partículas solares bombardearían el planeta como lluvia de fuego. Visualicé cómo los humanos intentarían adaptarse. Ciudades subterráneas, migraciones perpetuas siguiendo la franja de penumbra, tecnologías desesperadas para simular días. Y comencé a preguntarme, ¿somos nosotros los que giramos con la Tierra? ¿O ella es quien nos da el impulso para no detenernos jamás? El momento llegó. La Tierra se detuvo. En mi mente, el estruendo fue ensordecedor. La inercia lanzó océanos sobre continentes. Las ciudades fueron arrancadas como polvo de una mesa. No había escape. La vida, tal como la conocíamos, se extinguía, lentamente, de un golpe. Pero lo más doloroso no fue el fin físico, fue el silencio, la ausencia de ritmo, de tiempo. Sin rotación, el tiempo dejó de tener sentido, los relojes marcaban la nada, y sin tiempo, ¿qué somos? Sentí que también yo me detenía, como si mi mente, mi cuerpo, mis recuerdos, todo quedara suspendido, y ahí, en esa nada absoluta, encontré algo. Encontré la comprensión, el verdadero tesoro. El movimiento es vida, no solo el físico, sino el de las ideas, el del alma, el del tiempo. Entendí que todo lo que amamos está contenido en el cambio, la luz que se va, la noche que llega, los ciclos, los ritmos. Sin rotación no hay historia, no hay evolución, no hay humanidad. Fue entonces cuando supe que la rotación no era solo física, era simbólica, un reflejo de nuestra necesidad de avanzar. Y por primera vez sentí gratitud por algo que nunca había notado, el giro eterno, el pulso del mundo. Desperté, mi corazón latía como si acabara de correr kilómetros. Afuera, el viento soplaba, las sombras se deslizaban, el tiempo avanzaba. Pero ya no era el mismo, algo en mí había cambiado, ya no veía el mundo como antes. Cada segundo tenía un peso, cada giro de la tierra un milagro. Empecé a compartir lo que vi, no como una advertencia, sino como un llamado a la conciencia, porque ignoramos aquello que nos da forma a todo, hasta que desaparece, aunque sea en la imaginación. Regresé a mi vida cotidiana, pero no con indiferencia, sino con reverencia. Cada atardecer me aparece ahora un poema escrito por la rotación. Cada estrella que aparece es una nota en la sinfonía del tiempo. Hablo con otros de esto y noto en sus ojos la misma pregunta que una vez me rompió la mente. ¿Y si se detuviera? No para infundir miedo, sino para despertar asombro. Volví, sí, pero con una visión que ya no se borra. Hoy vivo diferente, más presente, más consciente. Mi reloj no marca solo horas, marca giros, marcas del pulso de un planeta vivo. Y yo también giro, cambio, me muevo. Mi nueva vida no es distinta en lo externo, pero dentro de mí todo se transformó. Porque entendí que la verdadera estabilidad está en el movimiento. Este no es solo un viaje hipotético, es una meditación profunda sobre aquello que damos por hecho. La Tierra no se detiene,
pero tú sí puedes hacerlo un momento. Observar, sentir, comprender. A veces necesitamos imaginar la ausencia de algo para valorar su presencia. Si la Tierra dejara de girar, dejaríamos de ser nosotros. Pero mientras siga haciéndolo, aún tenemos una oportunidad de movernos con ella, de girar hacia algo mejor.